desarrollar, iglesia amada, este tema bajo tres objetivos. El primero es: ¿por qué debemos mantener la comunión unos con otros? ¿Qué sucede cuando se rompe la comunión unos con otros? Y decirles que hay maneras prácticas para mantener la comunión unos con otros. ¿Sí? Escucha, mi iglesia, por favor. Inclina tu oído. Está atento, inclina tu oído a escuchar las razones del Todopoderoso. Y guárdalas en medio de tu corazón. Porque esta palabra es medicina para tu cuerpo y vida para tu alma. ¿Cuántos quieren vivir sanos? ¿Cuántos quieren vivir sanos? Iglesia, inclina tu oído, presta atención a estas razones. Guárdalas en medio de tu corazón, pero no solamente la guardes, ponla por obra. En el nombre de Jesús. En esta mañana yo quiero darte a conocer, como hijo de Dios, como creyente hermano, cuál es la manera correcta de mantener una comunión los unos con los otros. Quiero darte a conocer, iglesia, que cuando hay comunión los unos con los otros, escúchame, cuando hay comunión los unos con los otros, se despliega un poder sobrenatural en la iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, en el nombre de Jesús. Semanas atrás, como le vengo a decir, lo que dije al comienzo, en las semanas anteriores hemos venido hablando acerca de la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la comunión unos con otros. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de mi comunión con el Padre, aleluya, ¿cómo mantengo mi comunión con el Padre? Es manteniendo una vida de oración. Una vida de oración. ¿Cómo mantengo mi comunión con el Padre? Manteniendo una vida de oración. Cuando hablamos de mi comunión con el Hijo, iglesia amada, ¿cómo mantengo mi comunión con el Hijo? Es meditando su palabra de día y de noche, de día y de noche. Para, hermanos, esa palabra meditada, guardarla en nuestros corazones, pero no solamente guardarlas, sino también ponerla por obra. Cuando hablamos de la comunión con el Espíritu Santo, iglesia, estamos hablando de la persona maravillosa, de esa persona poderosa que vive en nosotros, que vive dentro de ti. Tenemos aquí al Espíritu Santo. Cuando hablamos de la comunión con Él, estamos hablando de que nunca debemos contristarlo. Tenemos que tener respeto y reverencia a la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Y hoy, en el nombre de Jesús, amados hermanos, vamos a hablar acerca del poder que se desata cuando hay comunión los unos con los otros, cuando hay comunión entre los creyentes. El valor, iglesia amada, de mantenerse unidos y viviendo en armonía. No solamente juntos, sino también viviendo en armonía. En armonía. Aleluya. En este momento voy a tomar como ejemplo, iglesia amada, de la falta de comunión entre los creyentes a la iglesia de Corinto. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, por las Escrituras, tú y yo sabemos que la iglesia de Corinto fue una de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Pero también la iglesia de Corinto fue una de las iglesias que más problemas le trajo al apóstol Pablo. Fue la iglesia de Corinto. Fue la iglesia más problemática de todas las iglesias que Pablo había fundado. Después de muchos años que Pablo había fundado la iglesia de Corinto, iglesia amada,
Pablo le escribe una carta a esta iglesia, exhortándolo a la iglesia, exhortando a los creyentes, diciéndole, y está registrada en el libro de 1 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios de esta manera, y lo leo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Prosigo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Hermanos, Pablo estaba hablando, escribió una carta a la iglesia de Corinto. Pablo, un discípulo de Dios, del Señor Jesús, amaba a la obra. Y él tenía preocupación de cómo iba a presentar a la novia de Cristo. Y Pablo le escribió esta carta a esta iglesia. Parafraseando, le decía: me han informado que ustedes se comportan como los pecadores de este mundo. En lugar de que ustedes estén en comunión los unos con los otros, porque ustedes son creyentes unidos en Cristo. Tienen celo los unos a los otros. Se pelean entre ustedes. Y están divididos diciendo: yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y otros decían: yo soy de Pablo. Iglesia, los hermanos de Corinto, como muchas veces también pasa en las iglesias, los hermanos de Corinto no se estaban dando cuenta que estaban actuando, que su comportamiento era tan igual como el comportamiento de los del mundo. Pablo se había enterado de esto y les escribe exhortándolos. Aleluya. Y finalmente, iglesia, la iglesia de Corinto, por causa de su desunión entre ellos, entre los creyentes de esta iglesia no permaneció. No permaneció esta iglesia por causa de la desunión entre ellos. Iglesia, Jesús oraba ante el Padre, y Jesús dedicaba su oración y le pedía al Padre por sus discípulos para que se mantengan unidos. Nosotros como padres muchas veces aconsejamos a nuestros hijos: sean unidos, únanse. También Jesucristo estaba preocupado y oraba y le pedía al Padre que sus discípulos se mantengan unidos. Iglesia, los primeros discípulos que nacieron en el día de Pentecostés, aleluya, esta iglesia se caracterizó por ser una iglesia unida. Eso es lo que nosotros hemos leído en el texto de Hechos 2:42. Que nosotros hemos leído ahí,
La palabra de Dios que dice que la iglesia perseveraba. La iglesia perseveraba. Aleluya. En la comunión unos con otros. Hechos 2:4 que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Cuando la Biblia dice que perseveraban, es porque también tenían desacuerdo muchas veces, tal vez. Pero ellos no tomaban en cuenta, sino que perseveraban en estar en comunión unos con otros. La iglesia primitiva fue la iglesia unida. Aún estaban juntos en el partimiento del pan y en las oraciones. Juntos. Aleluya. Hoy, iglesia amada, hoy vamos a hablar acerca del poder que trae cuando la iglesia se mantiene unida y la debilidad de una iglesia desunida cuando no hay comunión entre los creyentes. Vamos a desarrollar el primer objetivo de este tema: la comunión entre los creyentes. ¿Por qué debemos mantener la comunión unos con otros? Vamos a leer primero, vamos al Evangelio de Juan capítulo 17 y vamos a leer el versículo 21 y 23. ¿Por qué debemos mantener la comunión unos con otros? Vamos a leer primero el texto bíblico. El libro de Juan, del Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 21 y 23. Versículo 21 dice, las personas lo tienen aquí en pantalla, por favor. Y préstenme mucha atención, iglesia. Y estos consejos también llévalo a tu familia, llévalo a tu matrimonio, llévalo a tu negocio, a tu trabajo. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 17. Vamos a leer primero el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. A ti no te escogió cualquier persona. A ti te escogió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no fuiste elegido por la voluntad de un hombre. Tú fuiste elegido por la voluntad de Dios. Valora lo que Dios ha hecho por ti. Aleluya. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor del Hijo, el amor hacia nosotros es igual. Así como también nuestro Dios, nuestro Padre nos ama tan igual como Él ama a su Hijo. Iglesia, en el nombre de Jesús, Jesús en estas escrituras nos está diciendo que cuando los creyentes viven en comunión unos con otros, escúchame por favor, ¿qué ocurre cuando hay comunión los unos con los otros? ¿Sabes qué ocurre? Escúchame. Cuando la iglesia se mantiene en comunión unos con otros, será mucho más fácil persuadir que la gente, escúchame, cuando tú tienes comunión los unos con los otros, va a ser mucho más fácil persuadir que la gente acepte el evangelio de Jesucristo. Va a ser mucho más fácil persuadirlo para que ellos acepten a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Iglesia, en el nombre de Jesús. En cambio, si el mundo ve que esta iglesia, estoy tomando como ejemplo, porque no va a ser así y no es así tampoco.
Pero si el mundo ve que en una iglesia, mejor digo eso, que en una iglesia vive en desunión, vive peleándose los unos con los otros, la gente, en lugar, iglesia amada, de recibir el evangelio, van a hablar mal de la iglesia y del evangelio de Jesús. La escritura en Romanos 2:24 dice la palabra de Dios: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En la versión Dios habla hoy, dice acerca de los creyentes de mal testimonio, dice así: con razón dice la escritura, con razón dice la escritura, los paganos ofenden a Dios. Cuando tú amas a alguien y lo ofenden, ¿no te duele? Cuando tú amas a una persona y alguien viene a ofenderla, ¿no te duele? ¿No sales tú a defenderla? Dice, con razón la escritura dice, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Lamentablemente, hermanos, cuando la gente del mundo ve una iglesia que se está peleando los unos a los otros, que se tienen celos, va a hablar mal de la iglesia y va a hablar mal del evangelio. Lamentablemente es así, porque el mundo diría: ese hermano va a la iglesia pero ni obedece la palabra. Pero no, ellos dicen: la iglesia tiene la culpa. ¿A qué iglesia va? Y ya no quieren venir a la iglesia. Por eso el libro de Juan que hemos leído dice: para que ellos crean. Y él oraba al Padre que sean uno, para que crean que Él es enviado, para que conozcan que Él nos ha escogido, que Él nos ha enviado. Dios es amor. Y Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Por eso escribe esa carta y los exhorta. Aleluya. Iglesia, lamentablemente, por causa de los desobedientes a la palabra de Dios, blasfeman contra Dios. Hablan mal del evangelio de Jesús por causa de nosotros mismos. Aleluya. ¿Por qué debemos mantener nuestra comunión? Segundo, vamos a leer por favor el libro de Juan capítulo 17 versículo 22. Aleluya. Primero es para que el mundo crea y conozca que Dios, que Jesús nos ha enviado. Una iglesia que se mantiene unida. Aleluya. Dice la palabra de Dios, libro de Juan capítulo 17 versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como vosotros somos uno. En la versión lenguaje actual, déjame leerte por favor. La versión lenguaje actual dice de esta manera: Jesús está escribiendo y Jesús está hablando en este versículo. Él dijo: yo les he dado a mis seguidores. ¿Cuántos siguen a Cristo? ¿Cuántos siguen a Cristo en este lugar? Amén. Yo sigo a Cristo. Yo no te sigo a ti, hermano. Si tú quieres quedarte, quédate. Pero yo sigo a Cristo. Aleluya. No te hagas problema, iglesia. No es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Pero yo sigo a Cristo. Jesús dijo: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste.
con el propósito que se mantengan unidos. El mismo poder que el Padre le dio a Jesús, Jesús nos los entregó a nosotros con el único propósito, con el único objetivo de mantenernos unidos. Iglesia, escúchame por favor. Escúchame. Cuando la iglesia se mantiene en comunión unos con otros, escúchame, se despliega, se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia de Cristo vive en comunión, será una iglesia vivificada, una iglesia avivada, una iglesia amada, que manifestará la gloria de Dios entre los creyentes. ¿Para qué? Para salvación, sanidad y restauración de las personas y familias que están buscando la manifestación del poder de Dios. Muchos nosotros oramos: Señor, que tu gloria venga. Cuando la palabra de Dios me está diciendo que cuando hay comunión los unos con los otros, se despliega, se manifiesta el poder, la gloria de Dios en sanidades, en salvación, en restauración, en los creyentes que están buscando de Dios. Hay un poder sobrenatural cuando la iglesia camina en unidad. Por eso en el Salmo dice: cuán deliciosos y cuán hermosos están los hermanos juntos y en armonía, porque ahí Dios envía bendición, bendición y vida eterna. Aleluya. Iglesia, en el gran y último día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, los 120 discípulos que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que absolutamente todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque dice la Escritura que antes que viniera la gloria, antes que viniera el poder de Dios, antes, iglesia amada, aleluya, que venga esa gloria de Dios sobre cada uno de ellos, esta iglesia permanecía unánimes y juntos. Así dice la Escritura en Hechos 2:1. ¿Sabe lo que dice Hechos 2:1? Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, no dice que había grupos, habían todos juntos y unánimes. Iglesia, escúchame por favor. La iglesia que camina juntos en armonía para predicar el evangelio, la iglesia que camina juntos y en armonía para orar, escúchame, hay iglesias que se reúnen para orar, pero no están juntos ni en armonía. Hay iglesias que se sientan a comer, a compartir el pan, pero no están juntos ni en armonía. Pero la iglesia que se sienta a comer, a partir del pan, juntos y en armonía, iglesia. La gente que se camina juntos en armonía para orar, para ir a dar ayuda a los pobres. La iglesia que camina juntos y en armonía, iglesia amada, para alabar y adorar a Dios. Es una iglesia poderosa en las manos de Dios. Es una iglesia poderosa en las manos de Dios. Es una iglesia que va a manifestar la sanidad, la salvación, la restauración de las familias.
Y muchas familias vienen buscando restauración de sus matrimonios. Muchas familias vienen a buscar la sanidad en Dios. Pero ¿qué está haciendo la iglesia de Cristo? Hay un poder que se desata, iglesia, cuando caminamos juntos y en armonía. Aleluya. Gloria a Dios. Porque debemos mantener, iglesia amada, nuestra comunión unos con otros. ¿Para qué, iglesia amada? Para que la gente pueda aceptar el evangelio de Cristo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. No permitas que blasfemen ni ofendan a Dios. Él no fue pecador, Él tomó nuestros pecados. El mundo tiene que saber que Él nos escogió, que Él nos envió a predicar su evangelio. Segundo, ¿por qué tenemos que mantener nuestra comunión los unos con los otros? ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural que el mundo necesita. Cuando caminamos juntos y en armonía, cuando el ministerio de alabanza camina junto y en armonía, se despliega un poder. Cuando los servidores caminan junto y en armonía, se despliega un poder. Cuando una iglesia camina junto y en armonía, se despliega el poder de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios. Aleluya. 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 Igual también, iglesia, cuando un matrimonio habla el mismo lenguaje, tiene el mismo sentir, el mismo pensar, ese matrimonio va hacia el éxito. Cuando una familia igual también hablan lo mismo, van al éxito. Pero imagínate al esposo hablando diferente que la esposa. ¿Tú crees que eso va a permanecer? No, iglesia. Vamos a ver el segundo objetivo. ¿Qué sucede cuando se rompe la comunión unos con otros? Escúchame. Escúchame y sepas qué sucede para que tú no hagas, para que tú no rompas la comunión los unos con los otros. Es necesario que sepas qué sucede cuando tú lo rompes, porque tú decides romper la comunión los unos con los otros. Pero hoy el Señor nos va a decir que no debemos hacer eso. ¿Sabes qué sucede, iglesia? Cuando una iglesia rompe la comunión los unos con los otros, iglesia amada, cuando en una iglesia los hermanos y las hermanas están distanciados, ¿sabes qué sucede cuando entre los creyentes ya no se hablan? ¿Sabes qué sucede cuando en una iglesia un hermano ve pasar a su hermano y ya no lo saluda amigablemente? ¿Sabes qué sucede cuando una iglesia rompe la comunión los unos con los otros? Empieza la murmuración, empieza la división y comienzan a herirse con palabras. Y en algunas iglesias empiezan a insultarse y tomando la palabra de Dios. La palabra de Dios no se ha hecho para contentear con nadie. La palabra está para edificarnos. Cuando la iglesia, amados hermanos, esté en esta condición espiritual, cuando un matrimonio esté en esta condición espiritual, cuando una familia esté en esta condición espiritual, iglesia amada, escúchame, está próxima a desaparecer. Yo me imagino a Pablo, cuánto habrá sufrido cuando se enteró de esto, porque fue él el que levantó la iglesia de Corinto con la ayuda del Espíritu Santo.
Y esta iglesia no permaneció. ¿Sabe lo que tu padre y mi padre, sabe lo que Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, siente? Él ya dejó su ley, dejó su palabra para que tú y yo lo pongamos por obra. Pero no la obedeces. ¿Sabes cuánto debe sufrir Jesús? ¿Sabes cuánto lo contristamos al Espíritu Santo? Cuando Jesús le dirá al Espíritu Santo, le dirá: Espíritu Santo, ese pueblo de labios me honra, de labios me adora, de labios me canta, pero su corazón está lejos de mí. Y el Espíritu Santo diciéndote: hey, ya no hagas eso. Ama a tu hermano. No tengas celos, porque cada uno tiene sus propios dones. Somos complementos, somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué tienes celo de tu hermana, de tu hermano, si tú tienes tus propias funciones? ¿Por qué tienes que envidiar a tu hermano, a tu hermana? Más bien mejora tus obras. Tú no sabes que tu hermana tal vez se levanta a 4 de la mañana, 3 de la mañana, mientras tú estás durmiendo. Aleluya. ¿Sabes cuánto sufrirá Jesús? Porque das cabida a las mentiras del diablo, sabiendo tú por la palabra que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestad de las tinieblas. Jesús mismo dijo en la palabra de Dios, iglesia. Ayer en el ayuno yo le pedía, y junto con los que vinieron al ayuno le decía al Señor: ayúdanos, muéstranos en qué área de nuestra vida estamos fallándote. Anhelamos estar contigo. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Pero hay cosas que hacer, hay cosas que sacrificarnos. Jesús mismo dijo, se llama de Mateo 12:25, que una casa o un reino dividido contra sí mismo, Él dijo que no permanecería, sino que caería. Mateo 12:25 dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Esta es una familia, es la familia de Cristo. No nos une la sangre natural, hermanos, nos une la sangre de Cristo. Pero somos una familia. ¿Tú vas a permitir en tu casa que entre tus hijos tengan celos? Muchas veces tú le dices: no, es que yo le doy a él más cuidado porque es más pequeño, tú estás más grande. ¿Tú me entiendes? ¿Tú vas a permitir que entre tus hijos estén peleando? Iglesia, la familia que se va al cielo es la familia comprada con la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible, iglesia? El mundo, yo les decía a algunos ayer, en el mundo, las familias en el mundo, la familia es natural. Se defienden entre ellos, como dice el mundo, a capa y espada se defienden. Te metes con mi hermano, te metes conmigo. Te metes con mi madre, te metes conmigo. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo con tu familia de Cristo? Si tú eres capaz de quedarte de hambre por tu hijo, ¿por qué no eres capaz de quedarte de hambre por un hermano en Cristo? ¿Por qué? Nuestro Padre es Dios.
Nuestro hermano es Cristo. Esta es la familia de Cristo. Así como amas a tu familia natural, ama a tu familia espiritual. Y lo que eres capaz de hacer con tu familia, hazlo también, sobre todo con la familia espiritual. En el nombre de Jesús. Yo le pido a Dios tanta sabiduría y tanta paciencia, hermanos. Yo voy a dar cuenta de ustedes. No seamos como la familia natural, que muchas veces los padres tapamos a los hijos. Muchas veces en el mundo natural decimos amar a nuestros hijos. Me pongo ahí, me incluyo porque yo soy madre. No los corregimos. Por amor decimos que no se vaya a enojar, que no se vaya de la casa. Pero la Biblia dice que Dios nos corrige porque nos ama. Y decir no al hijo, decir no al esposo, no a la esposa, es porque los amamos. El amor de Dios. Así también nuestro Padre eterno, Él nos va a corregir porque nos ama. Y Él no es un padre que tapa el pecado de sus hijos, sino que nos redarguye y nos corrige para mejorar. Aleluya. Porque Él ha dejado esta palabra que nos forma hombres y mujeres de bien. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver algunas causas que provocan la desunión de la iglesia. La primera causa que vamos a ver es la falta de sinceridad. Puedo también llamarlo la hipocresía. Algunas causas que provocan la desunión de la iglesia es la falta de sinceridad. La Biblia dice la palabra, la hipocresía. Y lo vemos reflejado en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 13. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Yo les voy a leer en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Déjame explicarte un poquito. Dice la Biblia que Pedro venía de Antioquía. Y Pedro fue reprendido por Pablo por la conducta que estaba provocando Pedro. Lo que pasaba es que Pedro comía con los gentiles. Y cuando venían los judíos, Pedro se escondía e iba y comía también con los judíos. Y Pablo miró esa situación y lo reprendió a Pedro. Y dijo, no puede ser así, no puede ser hipócrita con ellos. Sé sincero. Pablo tenía miedo de los que estaban circuncidados y de los que no. Ellos se escondían y partía con los gentiles y también partía. Tú no puedes ser así. Esta es una causante, iglesia amada, de la desunión de la iglesia.
En esta iglesia no puede formarse grupos. En esta iglesia no se puede formar grupos. No porque me enojé yo con una persona. No, tengo que estar con esta persona porque ella es mi amiga. No le hizo nada a la otra persona, pero se juntó con este grupo y no le habla de más a la otra persona. No puede ser así. Así como los padres, iglesia amada, los padres que dicen, ustedes han parido, perdón la palabra, pero la mamá que dice, ustedes han sido paridos por el mismo vientre, ¿cómo se van a estar peleando? Nosotros hemos comprado con la sangre de Cristo. Otra de las causas que provocan la desunión de la iglesia, iglesia amada, es la acepción de personas. No porque tú eres negrito y porque tú eres blanco. No porque tú vives en San Carlos, yo vivo allá en Laredo. No, yo vengo de Trujillo, ustedes son de Laredo. Arriba no hay nombre de calles. Arriba no tiene nombre las calles. Lo que yo sé, que las calles todas son de oro. Así que el que vive en San Carlos va a caminar por caminos de oro. Los que viven en Trujillo, los del Golf, también caminan en oro. Una de las causantes de la división de la iglesia es la sección de personas. Y muchas familias ocurre esto, iglesia. Porque uno es más inteligente que el otro, porque uno es más hermoso que el otro. Hasta en la sección de personas, muchas veces entre hermanos. En Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4, aleluya, dice la palabra de Dios. Ahí lo tienen en pantalla, Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4. Escúchenme la sección de personas. Dice la palabra: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, escúchame, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Por eso Jesús, cuando habla del reino dividido, Él dice: yo conozco tus pensamientos. Iglesia, delante de los ojos de Dios todos somos ovejas de su prado. Todos. Tú y yo no podemos hacer acepción de personas. No porque viene bien vestidito. Tenemos que tener respeto absolutamente a todos. A todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Yo siempre le digo, tenemos que venir a la casa de Dios, a una fiesta. Esta es una fiesta. Hoy has venido a ver a tu Padre. Vente con lo mejor que tengas. Y si lo mejor que tienes es con tus sandalias, pues gloria a Dios, lávalo bien y vente. Aleluya. Pero tú no puedes hacer acepción de personas. Vente con lo mejor que tengas, que Dios te ha dado. Pero tú no puedes hacer acepción de personas. Si te cae bien o no te cae bien. Si viene de los jardines o viene del golf. No. Esta es una de las causantes de la división de una iglesia. La acepción de personas. Tercera causa que provoca la desunión de la iglesia: la inmadurez espiritual. Ya lo acabamos de ver, como Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque había celos, contiendas, divisiones entre ellos, contenciones entre ellos. Era por la falta de inmadurez, porque
Pablo, ¿qué hizo? Pablo los miró como niños espirituales. No les podía hablar más claro, más sustancioso. No les podía dar la palabra más poderosa porque no lo podían entender, porque eran niños. Los niños cuando pelean por un juguete, aleluya. Iglesia, la inmadurez espiritual es una de las causantes que provoca la desunión en la iglesia. No importa el tiempo que estés en la iglesia, puedes tener 20 años, pero sigues inmaduro. Un maduro sabe reaccionar, un maduro sabe contestar, un maduro sabe qué va a decir, cómo va a actuar en el momento necesario, conforme a la palabra de Dios. Un maduro no responde a su manera. No es lo que cree o cree conveniente, es lo que está escrito en la Biblia. Un niño pelea por todo. Un niño hace berrinche por todo. Por la falta de inmadurez. Por eso Jesucristo dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos vienen último y son los que más captan la palabra y son más hacedores de la palabra que aquellas personas que tienen 20, 30, 50 años en la iglesia. Pablo estaba hablando de una iglesia que él fundó, que fue fundador de su iglesia, que él puso las bases, los fundamentos, como en todas las iglesias que él había fundado. Sin embargo, era una iglesia desobediente, que nunca quiso madurar, porque no quiso ser hacedora de la palabra de Dios. Aleluya. Otra de las causas que provocan la desunión en la iglesia, amados hermanos, son los desacuerdos. Y muchos vemos en las iglesias los desacuerdos. Y eso no debe ser así. En el libro de Hechos, capítulo 15, 36, 40, registra la palabra de Dios. Si lo ponen ahí, lo leen en casa. Pero ¿sabes qué registra? Que dice que cuando Pablo estaba a punto de partir en su segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevar a Juan, llamado también Marcos. ¿Se acuerdan que Marcos o Juan abandonó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero? Los abandonó por mitad de camino. Pablo no quiso llevarlo. Dijo: ¿para qué vamos a llevarlo? ¿Para qué vamos a llevarlo? Si de repente más adelante nos va a dejar. Y hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Tan desacuerdo fue que al partir, porque ellos querían ir a visitar a las iglesias que habían fundado, a verificar la fe que había en ellos, a edificar con la palabra de Dios a las iglesias. Y dice la Biblia que Pablo cogió a Silas y partió, y Bernabé cogió a Marcos y partió. Pero hubo desacuerdo en ellos. Y cuando hay desacuerdos, iglesia madre, es una causante que provoca la desunión en una iglesia. Iglesia, el único que quiere dividir a la iglesia para que la obra se destruya es Satanás. Satanás quiere destruir la obra de Dios. Pero tú, que eres conocedor de la palabra de Dios, tú no puedes dar cabida a las mentiras del diablo. Tú no puedes ser instrumento del diablo para desunir a la iglesia de Cristo sabiendo la palabra. Si hay una ocasión, una reunión de algún desacuerdo, hey, inmediatamente desacuerdo, esto no es de Dios. Voy a actuar conforme dice la palabra, mansa y humilde. Si viene que viene un hermano en desacuerdo, perdón, o de repente a ofenderme, hey, ¿cómo actúas? ¿Cómo? No es buscando más problemas, es solucionando los problemas, pero con la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos y hermanas, escúchenme, por favor, préstenme mucha, pero mucha atención. Entiende, por favor, que cuando la iglesia camina en comunión unos con otros, iglesia,
Cuando la iglesia camina en unidad, hay poder. Hay poder para iniciar y terminar los objetivos propuestos. Satanás no va a querer que tú llegues al cielo. La iglesia prepara el retiro para santificarnos cada día más. Y te pone un montón de pretextos. No voy, no puedo, no era. Porque Satanás no quiere que tú vivas en santidad. Satanás no quiere que tú sepas la palabra de Dios. Pero en el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual cae de cada uno de ustedes. Aleluya. Iglesia, cuando una iglesia se mantiene unida, los objetivos propuestos, por ejemplo, una iglesia unida, y su objetivo principal es comprar un local, un terreno. La iglesia unida debería estar trabajando para comprar un terreno. Una iglesia unida es una iglesia que termina la construcción de un templo. Una iglesia unida, iglesia amada, es una iglesia que termina la predicación del evangelio. Una iglesia unida, amados hermanos, termina con ayudar a los pobres de la ciudad. Una iglesia unida, hay poder. Y déjame decirte algo, iglesia. Una iglesia unida, ¿quién la podrá vencer? Dime tú, ¿quién la va a poder vencer una iglesia unida? Hay una frase que cuando salen a los meetings, cuando salen a hacer, ¿cómo se llama estos? Marchas. ¿Qué dicen ellos? Unidos jamás podrán. ¿Qué dicen? Unidos jamás será vencido. Unidos jamás será vencido. Una iglesia unida, ¿quién la va a poder vencer? ¿Sabes qué dice la escritura? Que cuando una iglesia está unida es como un cordón de 3 dobleces. Cuando un matrimonio se mantiene unido en hablar, en pensar y hacer lo mismo, son cordón de 3 dobleces que jamás se rompe, jamás. Eclesiastés 4:12 dice la palabra de Dios: y si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La iglesia del Laredo Unido jamás será vencida. Gloria a Dios. Aleluya. El ministerio de alabanza unido jamás serán vencidos. Los servidores unidos jamás van a ser vencidos. Y te doy un trabajo y te doy una tarea. Ve y busca en tu casa qué significa unidad. Y memorízalo. ¿Qué significa unidad? Servidores unidos jamás serán vencidos. Esta iglesia unida jamás será vencido. Jamás. Un matrimonio unido, una familia unida jamás será vencida. Porque así venga la susodicha por ahí o el susodicho, ese matrimonio jamás será vencido. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver ahora maneras prácticas para mantener la comunión unos con otros. Presten más atención, por favor. Vamos a hablar primero, vamos a leer Hebreos 13:16. Falta poco. Gloria a Dios. Para animarlos, gloria a Jesús. Primera manera de práctica para mantener nuestra comunión unos con otros. Si bien es cierto, iglesia amada, todos nosotros venimos de diferentes posiciones, con diferentes dificultades, pero todos tenemos un mismo doctor.
Todos tenemos la misma medicina. Solo es encontrar cuál es la Biblia. Primero vamos a leer Hebreos 13:16. Dice la palabra de Dios: y de hacer bien y de la ayuda mutua, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mira, dale fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él, en su palabra, nos está diciendo que no debemos olvidarnos de la ayuda mutua, porque tal es sacrificio. Es un sacrificio que te ayudes a un hermano, y eso le agrada a Dios. Entonces, una de las maneras prácticas para mantener la comunión unos con otros, iglesia, escúchame, en una iglesia unida, en una iglesia que tiene comunión los unos con los otros, nunca, escúchame, nunca debe faltar la ayuda mutua. Nunca debe faltar la ayuda mutua entre nosotros. Iglesia, escúchame. Nosotros como hermanos en Cristo, como familia que somos, tú y yo, no debemos ir a dormir a nuestra cama sabiendo que un hermano tiene necesidades materiales. Dime tú irías a dormir tranquilo a tu cama sabiendo que tu hermano tiene alguna necesidad, tu hermano natural? No, ¿verdad? Yo me fui al mercado ayer y no encontré a la hermana que siempre me atiende. Y le digo, ¿y la hermanita? ¿Y Pati dónde está? Me dice, no, es que fue a ver a su hermano porque está enfermo. Y me comenta y ella me dice, gracias a Dios que mis hijos se apoyan entre ellos. Cuando a mi hijo le falta algo, ahí está su hermana le da. Y entre ellos se confían todo. Me dice, gracias a Dios que mis hijos se apoyan en todos, en todo y en todo. Yo digo, yo la verdad, ya leyendo la palabra, decía, ¿cómo ellos, los del mundo, los paganos, dan gracias a Dios porque sus hijos se mantienen unidos? ¿Por qué nosotros no damos el ejemplo a ellos? ¿Por qué ellos tienen que dar el ejemplo a nosotros? Ellos tienen que entender que somos enviados, escogidos por Dios, el Dios de amor. Tú y yo no podemos irnos, iglesia, a dormir tranquilo cuando tú sabes que un hermano tiene una necesidad material. Tú no puedes ir a dormirte si tú sabes que tu hermano no cenó en la noche. Tú no puedes, salvo que no lo sepas y salvo que tú no puedas ayudarlo. Es muy diferente. Dios conoce tu corazón, conoce tu condición, pero también hay que cuidarnos de los aprovechadores. Aleluya. Pero si tú no tienes cómo ayudarlo, tú pides ayuda a otro. Pero no te quedas con las manos cruzadas. Iglesia, una iglesia unida no debe permitir y no debe ignorar la necesidad de ninguno de sus hermanos. No es que te vas de aquí, te vas a encerrar toda la semana a tu casa, vuelves el domingo y lo ves y ignoras las necesidades de tus hermanos. Hay hermanos que no necesitan material, necesitan de oración. ¿A
Acuérdate que todo empieza en la oración. Si tu hermano tiene una necesidad, ayúdala a orar. Tú no eres médico, tú no eres proveedor, pero a quien tú sigues, Él sí lo es. No puedes ignorar la necesidad de tu hermano. Aleluya. Iglesia, si tú y yo queremos que esta iglesia se fortalezca en unidad, tú y yo tenemos que ser hacedoras de lo que dice la palabra. Dice la palabra en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 8, 13 y 14, dice que el que tiene más ayuda al que tiene menos, para que cuando ellos tengan en abundancia, les ayude a ustedes cuando necesiten. Dice 2 de Corintios capítulo 8, 13 y 14. Dice el versículo 13: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. 14 dice: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea, cuando tú tengas abundancia, da al que tiene escasez. Que en un momento en que tiene escasez va a tener abundancia. Y cuando tú llegues a esta escasez, el que tuvo escasez y abundancia ahora, te va a ayudar a ti. Dice la Biblia, para que haya igualdad. Aleluya. En otra versión, en la versión lenguaje actual, dice esto. Escúchame por favor. Pero no queremos que por ayudar a otros, escúchame lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces he escuchado esto. Escúchame. Muchas veces escuché esto, gracias Espíritu Santo, que dicen esto: yo me mato trabajando para regalar a alguien. Escúchame, así dice: trabajo y trabajo para darle a otra persona. Dice la Biblia, según la versión actual, dice: pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habría igualdad. Iglesia, cuando tú ayudas, hay 2 a 3 cosas importantes cuando ayudamos a los necesitados. 3 cosas. 1, suples la necesidad del hermano. 2, ellos darán gracias a Dios. Y el tercero, Dios será glorificado. Cuando tú ayudas al necesitado, ellos dan gracias a Dios, pero primero tú suples tus necesidades. Al suplir sus necesidades, ellos van a dar gracias a Dios. Y aquí el que es glorificado no eres tú, es Dios. Porque tú sabes que todo lo que tienes y todo lo que eres es gracias a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Otra manera práctica para mantener la comunión unos con otros. Segundo, vamos a leer 1 de Juan 1:7. La primera práctica es: nunca, nunca, nunca debe faltar la ayuda mutua en una iglesia que tiene comunión unos con otros. 2, 1 de Juan 1:7. Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amadas hermanas, escúcheme.
Si queremos ver una iglesia unida, la iglesia que tiene comunión los unos con los otros, iglesia, si queremos esa iglesia unida, tú y yo debemos de caminar en la luz de la palabra de Dios. No solamente meditándola, sino haciendo lo que dice la palabra de Dios. Caminando en fe y obediencia. Caminando en fe y obediencia. Así como dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Escúchame, gloria a Jesús. Libro de Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6, dice la palabra de Dios, escúchame. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, no somos dos cuerpos. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mi Padre es Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se llama tu Padre? Tenemos un mismo Padre, ¿verdad? Formamos el mismo cuerpo de Cristo. Aleluya. En este libro que acabo de leer de Efesios, iglesia, menciona la fe como el vínculo que une a los creyentes, que somos de un solo espíritu, un solo bautismo, un solo cuerpo. Iglesia, escúchame. La palabra de fe debe ser en ti y en mí el lazo que nos une para vivir en paz. Tú naciste bautizado diferente a los demás. Tenemos el mismo bautismo, el mismo espíritu. El Espíritu Santo que vive en mí también vive en ti. Aleluya. La clase de fe proviene de nuestro Padre Celestial. Hermanos, ¿por qué debemos mantenernos en unidad? Porque todos nosotros venimos de un mismo tronco, de una misma raíz. Venimos de un mismo Dios y de un Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos. Iglesia amada, vuelvo a repetirte lo que hace un momento dije. Los padres, para mantener, cuando hay una rencilla entre hermanos, los padres dicen: ustedes nacieron de una misma madre, de un mismo vientre. Algunos dicen: de una sola mujer los parió a los 2 o 3 o 4. Aleluya. Todos tenemos diferente carácter. Todos tenemos diferentes formas de vivir. ¿Cierto o no cierto? Eso no debe importarnos. Lo que debe importarnos es que tú y yo tenemos un solo Padre y se llama Jehová de los ejércitos. Eso debe importarnos. ¿Tenemos hijos con diferente carácter o no? ¿O tus hijos son iguales todos? No, ¿verdad? Aleluya. Tercera manera y última manera práctica para mantener la comunión unos con otros. Vamos a leer 1 Corintios 10:16. Y eso lo hemos practicado el día de ayer en el ayuno. Sin embargo, tengo una tristeza en el corazón, que le estoy pidiendo a Dios mucho que me dé sabiduría. Dice 1 Corintios 10:16: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Escúchame, y esto es muy importante que tú sepas. Escúchame, y esto es muy importante que tú lo sepas. Escúchame, por favor.
vuelvo a repetirte, y es muy importante que tú lo sepas. Cuando la iglesia participa del pan y del vino, escúchame por favor. Esto es muy importante que tú lo sepas y lo escuches para no cometer errores. Escucha lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Cuando la iglesia participa del pan y del vino, estoy hablando de la Santa Cena. Estoy hablando de la Santa Cena. No es simplemente venir a tomar la copa de la uva y la galletita. No, va más allá. Va más allá eso. Pero cuando la iglesia participa del pan y del vino, iglesia, tú y yo estamos participando de la sangre. Y estamos participando en el cuerpo de Cristo. Es decir, participamos de la comunión con el Hijo y la comunión entre los creyentes. La comunión con el Hijo, que Él escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. Todos nosotros hemos sido salvos por la sangre de Jesús. Y un solo cuerpo ha sido, iglesia amada, partido por nuestros pecados. A mi Cristo y a tu Cristo le flagelaron por tus pecados, por mis pecados. ¿Cuánto le habrá dolido a mi Cristo soportar esos latigazos? ¿Cuánto le habrá dolido a mi Cristo soportar esa corona en su cabeza? ¿Cuánto habrá dolido a mi Cristo llevar esa cruz pesada, caminar hasta el monte y hasta llegar al lugar de su crucifixión? Iglesia, la Santa Cena nos hace recordar a ti y a mí que estamos en un pacto con Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Nos hace recordar que estamos unidos a Él. Yo estoy unida a Cristo por su cuerpo y por su sangre. Tú estás unido a Cristo por su cuerpo y por su sangre. Cuando tú tomas la cena indignamente, escúchame, rompemos la comunión, rompemos con la unidad entre los creyentes. Por eso que antes de tomar la cena nos examinamos unos a otros. Y si hay algún pecado entre nosotros, nos pedimos perdón. Pero un perdón genuino. Un perdón que sale de tu corazón, no de la boca. Porque dejas de tomar la cena y sigues comportándote igual, con celos, con envidia, con disensiones. No le hablas al hermano, no le saludas al hermano. Sigues igual y tomas la Santa Cena indignamente. Por eso dice la Biblia que muchos hay debilitados y enfermos, porque dice: ya perdoné, vas y te pides perdón, perdóname, pero sigues comportándote igual como antes de pedir perdón. La Santa Cena, hermanos, nos trae comunión con el Hijo
y que entre los creyentes. Por eso Él oraba que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo, porque la comunión lo hacemos en memoria de Él. Recordamos su muerte y su venida. Aleluya. Concluyo con esto, iglesia, y te puedo pedir que te pongas de pie para concluir con esto. ¿Sabes? Y quiero que te quede bien claro esto, iglesia, por favor, que lo tengas muy presente esto. La comunión unos con otros es necesario que fluya en una iglesia. Es necesario que haya comunión los unos con los otros en una iglesia para que la iglesia siga viva y permanezca hasta que Cristo venga. Vuelvo a repetirte, el único interesado que la iglesia se divida, que la iglesia se desuna, es Satanás. Y Satanás usa gente mala. Acá no hay gente mala, ¿verdad? Acá hay buenos. Para ir en contra de la iglesia. Sin embargo, ¿sabes qué dijo Jesús en el libro de Mateo 16, 18? ¿Sabes qué dijo? Que las puertas del infierno no va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. En esta preciosa mañana, hermanos, quiero hacer un llamado a la unidad de la iglesia.